Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a hablar de la medición de temperatura con RTDs, ¿correcto? En el ámbito industrial. Básicamente es un elemento que varía su resistencia cuando lo exponemos a temperatura. Y es prácticamente esto, ¿cierto? Tenemos acá un termistor o una RTD y lo vamos a exponer a temperatura y por tanto la resistencia que vamos a medir aquí, en este caso con este equipo, pues va a variar, va a incrementarse o va a disminuirse basado en la temperatura. ¿Correcto? Algunas características adicionales de las RTDs o los termistores, por ejemplo, es que un termistor normal es muy no lineal, ¿correcto? Y va a ser difícil o más complicado inferir la temperatura respecto al ohmiaje que marca este termistor. Mientras que una RTD en sí es relativamente menos sensible, ¿sí? Es menos sensible, no es tan sensible como un termistor, pero sin embargo va a ser mucho más lineal. Y definitivamente esto va a ser mucho más fácil en el ámbito industrial hacer la inferencia de resistencia versus temperatura, ¿no? Usualmente, pero no siempre, si es que requerimos un sensor de temperatura con alta exactitud, pues usualmente los RTDs no son los adecuados para ellos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, dado que son menos sensibles. Para hallar la relación entre el ohmiaje que te da una RTD y la temperatura que finalmente está sensando, ¿correcto? Lo podemos definir con esta ecuación, donde RT es la resistencia del RTD a una temperatura T, que justamente es la temperatura actual que estamos exponiendo la RTD. RREF es la resistencia de referencia, ¿ok? Es la resistencia del RTD a una temperatura de referencia, ¿correcto? Usualmente a 0 grados Celsius. Y alfa es el coeficiente de temperatura de resistencia. ¿Ok? Esto está basado en el tipo de material en el cual está construida la RTD, justamente para hacer el sensado. ¿Ok? Hagamos un pequeño ejemplo. Nos piden calcular la resistencia de la RTD, en este caso de platino, ¿ok? Que tiene un coeficiente de temperatura de 0.00392 y una resistencia de referencia de 100 ohmios, y nos piden hallar justamente la resistencia que está generando esta RTD a 35 grados. Entonces esto también es bastante sencillo, aplicamos la fórmula, tenemos RT, que es la resistencia que queremos hallar, la resistencia de referencia nos están dando aquí, que es 100 ohmios, 1 más el coeficiente de temperatura de resistencia, en este caso 0.00392, y que sería alfa, ¿cierto? Y luego la temperatura que queremos medir, la temperatura actual, menos la temperatura de referencia, menos la temperatura de referencia que usualmente está a 0 grados. Y simplemente hacemos el cálculo aritmético y nos indica que en este caso para una RTD de platino con resistencia de referencia de 100, para una temperatura de 35 grados, esta RTD nos va a dar un ohmiaje de 113.72. ¿Ok? Y de esta manera vamos a poder enviar ese ohmiaje hacia el transmisor de temperatura o directamente hacia los bornes de un PLC, por ejemplo, y vamos a poder leerlo, ¿no?